Vamos a buscar otras Biblias, hermanos, en el libro de Efesios. Y el capítulo 6, versículos 10 y el versículo 10 al 20. Efesios capítulo 6, puesto de pie, ¿verdad? Para dar mayor reverencia a la palabra de Dios. Quiero felicitar a la iglesia porque la semana pasada nuestro hermano Manuel Sánchez predicó la palabra, ¿verdad? Y el Señor lo usó. Pero como ustedes ven, en Estados Unidos la costumbre no es que uno se ponga de pie en la lectura inicial del mensaje. Y gracias a Dios que nadie se puso de pie, porque Él no mandó a poner de pie a nadie. Siempre recuerda, hermanos, que esperar que el predicador, si el pastor Agüero o su servidor, ya usted sabe que la costumbre nuestra es ponerse de pie para leer el primer pasaje antes de predicar la palabra de Dios. Pero cuando venga un pastor invitado, pues espere que él le indique si se pone de pie, y si no le indica que se ponga de pie, se queda sentado y nada pasa. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuál sería, hermanos, la palabra clave que más se repite en estos versículos? La palabra que más se repite en estos versículos, del 10 al 20. Empieza con F. Firmes. La palabra firme se repite mucho. Si ustedes notan, encontramos la palabra firme en el versículo 11. Dice, para que podáis estar firmes. También lo encontramos en el versículo 13, que dice, y habiendo acabado todo, estar como firmes. Y en el verso 14, estad pues firmes. Y también encontramos firmes, bueno, hasta ahí. Pero encontramos, ¿verdad?, esa palabra varias veces, firmes. ¿Cómo Dios quiere que el creyente esté siempre? Firme, que estemos firmes. Ahora, esa firmeza se ve, se ve externamente, la firmeza de un cristiano. ¿Puede usted notar cuando un creyente está firme o está débil? Claro que sí. Se puede notar externamente la firmeza de un creyente. Pero esa firmeza externa que Dios quiere que usted y yo en todo tiempo exhibamos, depende de una fortaleza interior. Esa fachada externa, para que se sostenga continuamente, necesita de una fortaleza continua en el hombre interior. Mira lo que dice el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema fortaleza en el hombre interior. Fortaleza en el hombre interior. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Padre, hemos venido para adorarte, hemos venido para exaltar tu nombre con los cánticos, pero también, Señor, hemos venido para abrir nuestro corazón y nuestras mentes para que tú siembres tu preciosa palabra, la preciosa semilla de tu palabra en nuestros corazones, para que ella produzca fruto en nuestras vidas, para que ella produzca crecimiento, para que ella produzca fortaleza y firmeza en nuestras vidas. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu
esté trabajando en la vida y en los corazones de cada uno de los hermanos en este tiempo. Y rogamos, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, que esta sea la noche de su salvación. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Fortaleza interior. El Señor quiere que usted y yo, hermanos, aprendamos a desarrollar fortaleza interior, porque como ya dijimos, de eso depende nuestra firmeza externa, de lo que esté pasando en nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior. Hermano, tenemos que reconocer que el ser humano es un ser frágil, ¿sí o no? El ser humano es un ser frágil. Hay muchas personas que tratan de ocultar esa realidad, que se quieren hacer de los fuertes, ¿sí o no? Pero la realidad es que el ser humano es frágil. Y Dios lo sabe, ¿sí o no? Dios lo sabe. Dios no está ajeno a esa realidad. El mismo salmista David decía que el Señor se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo. El Señor sabe, conoce nuestra naturaleza, nuestra fragilidad humana. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios, el capítulo 4 y versículo 7. 2 Corintios capítulo 4 y el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Hermano, el Señor nos compara a vasos de barro. No vasos de plata o de oro, que son materiales fuertes, resistentes, sino vasos de barro. Si usted, ¿verdad?, va al mercado modelo, ¿verdad?, y comienza a ver todos los que tienen ahí, los objetos, los souvenirs que la gente compra, va a encontrar muchas figuras de barro y muchos vasos de barro para poner floreros y cosas así de barro, muñecas de barro. Y la realidad es que esas cosas son bonitas, pero son frágiles. Y si usted no tiene cuidado y sin querer choca con la pared con una de ellas o la deja caer, pues se va a cuartear, se va a quillar, como decimos, ¿verdad? Porque son frágiles. A diferencia de un tarro de plata o metal que es más resistente. Pero los vasos de barro son frágiles y Dios nos compara a nosotros como vasos de barro. Habla eso de la fragilidad del hombre. Y aquí encontramos, ¿verdad?, el apóstol Pablo abriendo su corazón. Y el apóstol Pablo era un hombre firme, era un hombre fuerte espiritualmente, pero era un hombre con fragilidades, y él no oculta sus fragilidades. En Romanos capítulo 7 encontramos que Pablo nos habla de sus batallas interiores, y aquí nos está hablando de su fragilidad como ser humano. Y mira lo que dice aquí en el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y aquí el apóstol Pablo va a comenzar a mencionar distintas circunstancias, situaciones que vienen a la vida del ser humano que tienden, ¿verdad?, a quebrantar al ser humano, a quebrar esa vasija de barro que somos nosotros. Situaciones que atentan contra nuestra firmeza, que adquieren que muchas veces desboronar nuestra firmeza, quebrantar nuestra fortaleza. Dice el versículo 8 que estamos atribulados en todo. Hay situaciones que son atribulantes, situaciones, ¿verdad?, que nos llenan de confusión, que nos atribulan, y eso puede quebrarnos, puede llevarnos a un punto de desánimo, puede llevarnos a un punto de depresión muchas veces. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Y la palabra apuros habla de presión, ¿verdad? Cuando usted está apurado, corre, mijo, corre, que estamos tarde, estamos apurados. Y hay muchas situaciones de presión que vienen en nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, situaciones que nos presionan y pueden llevarnos a un punto de desesperación. Dice perseguidos, versículo 9.
hay personas que, como decimos en buen dominicano, se la coge con nosotros y nos monta una persecución en el trabajo, ¿verdad? Un jefe, un compañero que comienza siempre a tratar de ponernos trabas en el trabajo, que se la coge con nosotros, y eso es frustrante, eso es molestoso, eso nos aflige, ¿verdad? Estamos siendo perseguidos quizás injustamente, pero dice Pablo, más no desamparados. Y él dice derribados, pero no destruidos. Derribados. Puede llegar un momento en nuestra vida en que alguna situación difícil nos tumba en el suelo. Pero gracias a Dios, que aunque podemos ser derribados, mas no nunca destruidos. ¿Por qué Pablo tiene esa certeza? Porque él dice que aunque somos frágiles, que aunque somos propensos a desmoronarnos muchas veces por situaciones difíciles en nuestra vida, tenemos un tesoro en vaso de barro. ¿Y cuál es ese tesoro que tú y yo tenemos? Ese tesoro es la fe. Ese tesoro que Dios nos ha dado es la fe. De hecho, el tema de este pasaje es la fe, dice el título, viviendo por fe. ¿Pero fe en qué? Fe en el Señor Jesucristo. Fe en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 3. ¿Cómo el Señor nos fortalece? Efesios capítulo 3, versículo 14, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hermano, el Señor nos ha dado un tesoro. Tenemos la fe que nos ha dado y tenemos a la tercera persona de la Trinidad morando en nuestro hombre interior, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Dios nos fortalece con su poder en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo. Qué bendición es, hermano, que usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios morando continuamente, permanentemente en nuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Ya dijimos que el ser humano de por sí es frágil. Ya decimos que el ser humano tiende, ¿verdad?, a desmoronarse ante situaciones difíciles en su vida. Y que también el incrédulo como ser humano es frágil. Pero usted y yo, que aunque somos un vaso de barro, tenemos la fe que Dios nos ha dado y tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, y Dios nos fortalece en momentos en que queremos quizás tirar la toalla, en momentos en que nos encontramos presionados, en momentos en que nos encontramos en dificultades, en aflicciones. El Espíritu Santo en nosotros, me fascina esa frase de Noble Sostén, ¿verdad?, que siempre lo repito, que dice que su Espíritu renueva en nosotros ¿qué? La idea nueva de vencer. Cuando tú crees que que vas a caer, cuando tú crees que ya tu mundo se está cayendo por encima, externamente todo está saliendo mal, tú estás en un momento que no es escapatoria, el Espíritu Santo que mora en tu corazón renueva en ti esa fe de que todo va a salir bien, de que Dios va a obrar. Y esa fortaleza interior es lo que nos permite poder mantenernos firmes en los caminos del Señor. Pero ese tesoro que Dios nos ha dado, su Santo Espíritu, que renueva en nosotros esa fortaleza, ese poder, esa fortaleza por medio del poder de Dios, que nos da la firmeza para poder seguir adelante, para poder enfrentar situaciones quizás difíciles, imposibles, pero el Espíritu Santo nos da esa fortaleza interior que nos permite poder exhibir una firmeza exterior. Hermano, el creyente que está siendo fortalecido
por el Espíritu Santo, su hombre interior, no es alguien hipócrita. A veces, ¿verdad?, vemos personas, creyentes, pasando bien, trabajos en situaciones bien difíciles, bien precarias, de enfermedad económica, y usted lo ve muy contento, muy fiel a Dios, y usted dice, es un hipócrita, mira, después, él está fingiendo. Usted lo va a ver que después, y muchas veces la gente del mundo así mira al cristiano, y no sabe que ese creyente puede estar firme, aunque su mundo está eternamente cayéndose, porque en su hombre interior, él está siendo fortalecido por el Señor. Hermano, dele gloria a Dios, que usted es un vaso de barro, pero tiene morando en usted un tesoro llamado el Espíritu Santo. Y Él renueva a nosotros la fe y la esperanza y el ánimo por medio del poder del Señor. Por eso que dice Pablo que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo dice en un contexto muy espiritual. Habla en Efesios capítulo 6, versículo 11, habla acerca de las acechanzas del diablo. Versículo 12 habla acerca de las luchas que tenemos, no con sangre y carne, sino luchas espirituales contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de resistir en el día malo. Habla acerca de esa batalla, esa lucha espiritual. Hermano, el creyente está librando continuamente batallas en su hombre interior. Y son batallas espirituales. Son batallas espirituales. El que no es creyente no tiene batallas espirituales. El que no es cristiano no tiene batallas. Él simplemente hace lo que su corazón, lo que el maligno le dice que haga y no le importa. Pero el creyente, muchas veces en situaciones difíciles, somos tentados a tomar atajos, ¿sí o no? Somos tentados a tomar medidas no bíblicas, a tomar salidas mundanas, a tomar salidas pecaminosas que van contrario a la voluntad de Dios y que van contraria a la palabra de Dios. Y ahí viene la batalla. El que no es cristiano se agarra de cualquier salida, no importa que sea incorrecta o mala, para salir del problema se agarra de eso. El creyente no puede hacer eso, porque va en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Y ahí viene la batalla, ahí viene la batalla, ahí viene la desesperación, ahí viene la impaciencia. Y ahí es cuando usted y yo estamos siendo bombardeados en nuestro hombre interior por las dudas que el maligno trae, por las presiones satánicas que el maligno trae, ¿verdad? Fuerzas espirituales que están luchando y que quieren hacernos caer en nuestra firmeza, que quieren tentarnos a tomar alternativas, caminos que a Dios no le agrada para salir de situaciones difíciles en nuestra vida. Pero el Señor quiere, hermano, que usted y yo nos mantengamos firmes. Pero para hacer eso vamos a necesitar fortalecernos continuamente en nuestro hombre interior. ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo el Señor nos fortalece? Dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, ya hablamos que usted y yo somos frágiles, ¿sí o no? Somos frágiles. Somos vasos de barro, pero el Señor es fuerte. Amén. Somos frágiles, pero Cristo es poderoso. Y toda la Biblia habla acerca del poder del Señor. Debemos fortalecernos, no en nuestro poder, nuestra fuerza, que es limitada, sino en el poder de la fuerza de Él. Debemos vivir en las fuerzas de Cristo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 13 y versículo 3. 2 Corintios 13, 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es que poderoso en vosotros. Cristo es poderoso en nosotros. Hermano, Cristo mora en nuestros corazones. Cuando usted y yo decimos, ¿quieres aceptar a Cristo?
Es una realidad. Cristo viene a morar, si tú abres tu corazón, Él viene a morar en tu vida. Y lo hace a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cristo mora en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y Cristo, que es poderoso y mora en nosotros, nos da el poder interior, nos da la fortaleza interior para poder mantenernos firmes, no importa la circunstancia en que nos encontremos. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Mira lo que dice el apóstol Pablo, aquí mismo en 2 Corintios, capítulo 12, y el versículo 9. Usted recuerda, Pablo, hablando acerca del aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 9, dice, y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? El Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿el poder de quién? Del Señor, se perfecciona en la debilidad. ¿La debilidad de quién? De nosotros. La debilidad de nosotros. Ya vimos la fragilidad del hombre. Ahora vamos a ver el poder y la fortaleza de Dios. El poder y la fortaleza de Dios. Dice que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Hermano, no te sientas mal de reconocer de que eres débil. Muchas veces usted ve personas que caen estrepitosamente porque se engañan a sí mismos. Y se hacen los fuertes cuando saben que son débiles. Y en vez de buscar esa fortaleza en el Señor, ellos creen que ellos son fuertes en sí mismos y que ellos pueden aguantar eso. Y que no importa lo que pasa, ellos pueden. Y llega un punto que sucumban. Pero aquellos creyentes que son humildes y reconocen que son débiles, pero que tienen la fe y dicen, pero el Señor es fuerte, son aquellos que verdaderamente van a permanecer firmes en todo momento. Encontramos el ejemplo precioso en la Biblia de Abraham. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 21. Romanos 4, versículo 18. Dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí está la clave. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Hermanos, dice aquí que a Abraham, Dios le prometió un hijo. Cuando él tenía 75 años de edad, su mujer tenía 65 años de edad. Dice la palabra de Dios que usted sabe la historia. Abraham duró 25 años desde que Dios le dio la promesa hasta que Dios cumplió su promesa. Y en ese tiempo él estaba creyendo en esperanza contra esperanza. Y en la medida que pasaba el tiempo, más imposible, si era imposible para él y Sara concebir hijo a esa edad en que Dios lo llamó y le prometió eso. Imagínense, mientras más pasaba el tiempo, más difícil, biológicamente. Era imposible, médicamente, biológicamente, que esta pareja pudiera tener un hijo a los 100 años y Sara 90 años. Sin embargo, vemos que Abraham no dudó y no se debilitó, sino que se fortaleció en fe. Y estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermano, tú y yo tenemos que estar convencidos de que aunque usted y yo somos frágiles y débiles, nuestro Señor es poderoso. Amén. Tenemos que estar convencidos de eso, porque ese convencimiento, esa fe en Él, nos va a fortalecer en el hombre interior. Eso es lo que la Biblia habla acerca de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Tú debes creer y estar convencido plenamente. Dice que sin fe es imposible. ¿Qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Tú quieres agradar a Dios? Eso va a ser probado. Y si tú no tienes esa fe firme en el Señor, fe en que, en el convencimiento de que aunque yo soy débil, Él es poderoso, Él es fuerte. Si tú no tienes esa firmeza, esa fe en el carácter del Señor, en la capacidad del Señor, entonces tú vas a sucumbir ante las circunstancias y no vas a poder agradar a Dios. Estamos a estar convencidos, hermano, de que Cristo es poderoso. Y Abraham se convenció en su mente. ¿Qué estaba pasando en su mente? Él estaba convencido de que el Señor era poderoso para hacer todo lo que había prometido, y eso lo fortaleció y le permitió mantenerse firme hasta ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Otro momento en la vida de Abraham lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 19. Abraham pasó esa prueba, se mantuvo firme y Dios le concedió lo que le había prometido. Ahora encontramos en otra ocasión al mismo Abraham. Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿cuándo fue qué, hermano? Hermano, nuestra fe continuamente va a ser probada. Quizás en este momento tu fe está siendo probada, ¿sí o no? Puede ser. Puede ser. Yo sé que hay situaciones que cada hermano tiene y está batallando y tu fe está siendo probada. Y Satanás va a estar atacándote. Tenlo por seguro, hermano, que Satanás está atacando tu vida. El maligno está acechando y está atacando, buscando la manera de hacerte caer de tu firmeza. Tú estás luchando no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Es una lucha espiritual. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Está diciendo que este hombre, Dios le había prometido un hijo, y ahora Dios le está pidiendo que entregue su hijo para que sea sacrificado para él. Versículo 18: habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. Noten el énfasis del escritor de Hebreos. Él estaba poniendo todos los argumentos para que tú entiendas de que pues, aparece una contradicción, que Dios, después que le había prometido que a través de Isaac, que le iba a dar un hijo, y se lo da, y que a través de ese hijo iba a dar una descendencia, y ahora le está pidiendo ese hijo para que lo mate. Suena como contradictorio de parte de Dios. Pero muchas veces, hermanos, las cosas pueden parecer al mundo, a los ojos del mundo, contradictorias, y quizás para nosotros puede ser contradictorio, humanamente hablando. Señor, pero tú me prometiste, Señor, tú me diste este trabajo y ahora tú has permitido esta situación en el trabajo. Señor, tú me diste este hijo y ahora este hijo está enfermo, a punto de morir. Señor, tú me diste esta esposa, este esposo, y ahora tenemos problemas, situaciones tan difíciles. Puede parecer contradictorio. Pero hermanos, si tú y yo estamos confiando en el Señor, en nuestro hombre interior, note cuál es la mentalidad y el proceso de pensamiento de un hombre, de una mujer cristiana que está fortalecida en su hombre interior. En el versículo 19 dice: pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham pasó otra prueba como tan fuerte en esta vida? Si la primera fue fuerte, esta es más fuerte. Pero ¿cómo Abraham pudo salir airoso y firme de esta prueba? ¿Cómo él pudo agradar a Dios en medio de una prueba tan difícil? Porque en su hombre interior él estaba fortalecido, creyendo de que el Señor es poderoso. Yo soy frágil, en una situación difícil, pero el Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Muchas veces confiamos en el Señor hasta un punto, cuando vemos que las cosas pueden pasar, humanamente hablando, pueden pasar. Las cosas puedan mejorar. Y eso como que nos da tranquilidad. Bueno, el Señor, yo sé que el Señor va a obrar. No, tú no estás preocupado. Te van a quitar la casa. No, el Señor va a obrar, yo estoy tranquilo.
Porque humanamente hablando, tú tienes, humanamente hablando, una noción de que las cosas pueden mejorar. De que hay circunstancias, situaciones que tú estás considerando que pueden pasar, y si Dios hace esto, y si el Señor abre la puerta aquí, todo puede pasar bien. Pero ¿qué pasa cuando se cierran todas las puertas y tú ves que la cosa realmente no va a mejorar? Cuando humanamente hablando ya no hay salida. Abraham pensó que aunque llegara al punto de a Isaac morir, y la muerte significa que se acabó. Se acabó para los hombres, pero no para Dios. Se acabó para los hombres, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, mi Dios es poderoso. Y aunque Isaac llegara al punto de morir, y que humanamente hablando no haya nada que hacer, Dios puede, por su poder, de entre los muertos, levantarme otra vez a mi hijo. Y eso lo fortaleció interiormente, y eso lo mantuvo firme externamente. Hermano, tenemos que estar internamente, estando fortalecidos en nuestra confianza, en nuestra fe en el Señor, porque Él es poderoso. Y hay varios versículos que tenemos en la Biblia en que nos muestran las distintas áreas para lo que Cristo es poderoso, hermano, en nuestras vidas. Vamos a buscar Efesios, 2 Corintios 9:8, 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Dice en el versículo 7, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y oiga lo que dice Pablo, versículo 8, y poderoso es Dios. Otra vez, ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, el Señor es poderoso para que en medio de la escasez, Él haga que las cosas que abunden. Él haga que las cosas abunden. Hermano, en las situaciones económicas, la vida no se va a poner más fácil. No se va a poner más fácil. Y yo creo que el creyente tiene que aprender a ser un buen administrador de los recursos que Dios le da. A veces pensamos que si yo busco este trabajo aquí, si yo hago esta cosa por aquí, si yo busco otro trabajo por aquí, y buscamos trabajo, y como quiera seguimos teniendo escasez. Quizás usted no está siendo un buen administrador de los recursos que Dios le da. Quizás usted se lo encuentra poco, pero es lo que Dios le está dando. Y Dios quiere que seamos sabios. Y yo le animo a que usted venga a la clase de finanzas que está impartiendo nuestro hermano Neco los domingos, porque para eso es eso. Y ya tengo los reportes que hay hermanos que están poniendo en práctica esos principios. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que aprender a vivir con lo poco que tiene. Porque si tú y yo aprendemos a vivir con lo que Dios nos da, Dios va a hacer que abunde. Dios va a hacer que abunde. Dios va a hacer que eso abunde. Pero Él hace que abundan las cosas. Y tenemos ejemplos en la Biblia de situaciones en que creyentes se vieron en situaciones precarias, en que no había ni uno. La viuda de Sarepta, ¿verdad? Usted recuerda esa ocasión que estaba con su hijo, a punto ya, había una sequía terrible, como está pasando en otro país, una sequía terrible, y cuando hay sequía hay pobreza, hay escasez de muchas cosas. Había un hambre, una sequía en ese lugar, y ella nada más tenía un poquito de harina para hacerse un pancito para ella y para su hijo y dejarse morir. Pero el Señor es poderoso, hermano. Y a través de Elías, dice la Biblia que el Señor le pidió a ella, dame. Señor, yo no tengo nada, dame. ¿Y qué hizo ella? Le dio al Señor, fue fiel dándole al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Hizo que la harina no cesara. Abundó. Y hermanos,
El Señor es poderoso para hacer que abunde cuando hay escasez, necesidad en nuestras vidas. Y hermano, la confianza en eso, el saber eso y recordar eso en el momento que venga el día malo, nos va a dar la fortaleza interior para mantenernos firmes en medio de esa situación. El Señor es poderoso para hacer que las cosas abunden en nuestras vidas cuando hay necesidad. Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4. Disculpen, hermano, vamos a Hebreos 2:18 primero. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Hebreos capítulo 2 y el verso 18. Dice, pues en cuanto él mismo, hablando de Cristo, padeció siendo tentado, es que poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando te encuentres en momento de tentación, tú puedes agarrarte ¿de quién? De Cristo. Estás en necesidad, precariedad, escasez, te puedes agarrar de Cristo porque Él es poderoso para hacer que abunden las cosas. Estás en tentación, te puedes agarrar interiormente de Cristo porque Él es poderoso para socorrer a todo aquel creyente que está siendo tentado por el maligno. Él es poderoso. Señor, me siento débil. Señor, siento que si doy un paso voy a caer. Es una tentación muy fuerte. Hay situaciones, hay tentaciones. El maligno sabe, hermanos, recuerde, no es una lucha contra sangre y carne. Satanás, que es el león rugiente buscando a quien devorar, él conoce los puntos débiles, los pecaditos, las cosas que son sensibles y que nos hacen caer, y ahí él nos tienta. Y cuando nos encontramos ya en un momento en que estamos a punto de caer, que nos encontramos sin esperanza de poder salir adelante, podemos agarrarnos de Cristo. Y en la oración decirle, Señor, me siento débil, pero en ti soy fuerte. Ayúdame, Señor. Yo no quiero caer. No quiero pecar contra ti. Ayúdame, Señor. Y eso nos da la fortaleza interior para estar firme y no caer. Porque Él es poderoso para socorrer a todos aquellos que están siendo tentados por el maligno. Ahora sí, Romanos capítulo 14, verso 4. Romanos 14, 4. Romanos 14, 4, dice, ¿tú quién eres? Dice Pablo, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie. O para su propio Señor está, ¿qué hace? Cae. Pero ¿estará qué? Firme. ¿Por qué? Porque Él es fuerte. Porque Él es poderoso. No. Porque poderoso es ¿quién? El Señor para hacerle estar firme. Hermano, usted y yo somos del Señor. Estemos de pie o estemos caídos. Del Señor somos. Del Señor somos, hermano. No hay pérdida de salvación. Hay seguridad en Cristo Jesús. Porque Él es poderoso, hermano, para hacernos estar firmes. Sea que estemos de pie o estemos derribados, del Señor somos. Y Él es poderoso para levantarnos, hermanos. Has caído, sucumbiste a la tentación, trataste, pero caíste. El Señor es poderoso para levantarte una vez más. Porque sea que estés de pie o estés caído, del Señor eres, hermano. El Señor sabe que vamos a caer. El Señor lo sabe. Pero nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Él. Y Él prometió que no tendrá condenación aquel que está en Cristo Jesús. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús y no hay separación para aquel que está en Cristo Jesús. Romanos 8, 1, Romanos 8, 28.
Él es poderoso para levantarnos y eso nos va a ayudar a que nos va a fortalecer y nos va a dar la fortaleza interior para poder permanecer firme. Yo doy gloria a Dios de ver creyentes que después que han caído, cómo el Señor los fortalece y le levanta y siguen firmes en el camino del Señor. Yo recuerdo una ocasión, ¿verdad? Un hermano caer y le dije a esa persona, mira, caíste. Va a haber una disciplina, va a haber un castigo por eso, de parte del Señor y una disciplina quizás en la iglesia. Pero no te dejes llevar por el maligno, no te alejes del Señor, mantente humilde y el Señor te va a levantar, te va a restaurar y todo saldrá bien. Y gloria a Dios que esa persona me escuchó, se mantuvo humilde, aguantó la disciplina del Señor, el Señor lo restauró y sigue firme en el camino del Señor. Porque el Señor es poderoso, hermanos, para levantarnos cuando hemos caído. Él es poderoso. El Señor es poderoso también, hermanos, para contestar nuestras oraciones. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, oiga bien, mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Una pregunta, hermano, ¿usted ora? ¿Estamos orando, hermano? Dependemos de la oración. No solo para necesidades, sino para anhelos. Hermano, usted sabe que usted y yo tenemos necesidades y que ahí no hay que decirnos que oremos, ahí oramos, hasta ayunamos. Pero hay anhelos que tenemos, anhelos, deseitos que tenemos legítimos de cosas que quisiéramos disfrutar en esta vida. Que los mundanos y los incrédulos pueden tener y disfrutar, y nosotros también anhelamos como ser humano tener una casita, tener un carro, tener una familia, tener una esposa, un esposo, esto, fulano, un hijo. Son anhelos. Y Dios quiere que usted y yo le pidamos nuestros anhelos. Dios quiere que usted le oremos. Tú tienes un deseo, un proyecto, un anhelo, órale al Señor. Y a veces quizás uno dice, pero es que yo no puedo, yo no tengo los recursos, gente te desanima. Pero ¿cómo ese creyente puede mantenerse firme cuando ese creyente en su interior está convencido de que aunque él humanamente hablando no puede lograr eso que él siente en su corazón que quisiera tener, pero sabe que su Señor es poderoso y puede hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, hermano? Porque el Señor es poderoso para hacer que las cosas pasen en nuestras vidas. Él es poderoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el Salmo 37, versículo 4. Simplemente deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, deleítate en el Señor. Disfruta servirle en sus caminos. Deleítate en sus caminos. Deleítate en Él. Estás en situaciones difíciles, buenas. Deleítate en Él y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón porque Él es poderoso para hacerlo. Cristo es poderoso también para salvar. Lucas 1:69. Lucas 1:69. Lucas 1:69. Dice el versículo 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso ¿qué? Salvador en la casa de David su siervo. Hermano, Cristo es un poderoso Salvador. Hermano, dice que no se ha cortado el brazo del Señor para salvar. El Señor es poderoso para salvar. Quizás hay creyentes que tienen un cónyuge, un esposo, una esposa que no es cristiano, hijos no cristianos, padres no cristianos, tíos,
primos que está orando y pidiéndole a Dios y quizás pasa el tiempo, uno se desanima y quizás uno se desanima porque no ve resultados, no ve salvación, no ve conversión y uno está debilitado, pero uno puede fortalecerse en su hombre interior sabiendo que el Señor es poderoso para salvar. El Señor es poderoso para salvar y eso nos levanta el ánimo y eso nos fortalece y nos da esperanza cada día. Porque ese papá, esa mamá, ese hijo, ese esposo, esa esposa, el Señor lo puede salvar porque Él es poderoso para salvar. Y eso le da ánimos al creyente para seguir firme en el Señor. Pero en último lugar, el Señor es poderoso para preservar. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 2 Timoteo 1, 12. Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, no importa lo que pase en tu vida, tu alma está segura en las manos de Cristo. Porque Él es poderoso ¿para qué? Para preservar, para guardar nuestra alma hasta aquel día. Tú un día, por la fe en Él, entregaste tu alma, la depositaste en sus manos, tú puedes estar seguro, tú puedes descansar seguro porque esa alma que tú depositaste en Cristo está segura y preservada hasta el día que estemos allá en la gloria. Y eso nos fortalece en nuestro hombre interior y nos ayuda a mantenernos firmes en los caminos del Señor. Quiero cerrar con un ejemplo clásico en la Biblia acerca de esto. Lo encontramos en 1 Samuel capítulo 30. En 1 Samuel capítulo 30 encontramos el ejemplo de David. Llegó una situación difícil, una situación inesperada en la vida de este hombre de Dios. Y veamos cómo David enfrentó esta situación. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado el Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, y el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre un incrédulo y un creyente? Bueno, ambos somos vasos de barro. Pero el creyente tiene un tesoro en él, que es el Espíritu Santo. Y esa fe que el Señor nos ha dado en el poder de Dios. Que en el momento de desesperación, en el momento de aflicción en nuestras vidas, de angustia, cuando humanamente hablando cualquiera se volviera loco, el pensar simplemente que sus hijos y sus mujeres, sus bienes han sido llevados, que han perdido todo. Hermano, cuando personas pierden sus hijos, pierden esposa, pierden bienes, ¿de dónde se agarra la gente para seguir firmes? ¿De dónde se agarra la gente para seguir adelante con su vida? Muchos no pueden seguir, ¿sí o no? Muchos se destruyen, muchos se quitan la vida, muchos terminan en vicios, muchos terminan locos, pero el creyente no, hermanos, porque tenemos un tesoro en vaso de barro, tenemos el Espíritu Santo y podemos agarrarnos por él, del Señor, por medio del Espíritu Santo y decirle en oración: Señor, yo soy frágil, yo soy débil, pero tú eres fuerte y yo sé que tú vas a hacer la obra y que todo va a salir bien. Y eso nos fortalece interiormente y nos ayuda a permanecer firme
no importa la circunstancia en la vida que tengamos que enfrentar. Tú y yo tenemos de qué agarrarnos. David, las demás personas estaban en angustia, estaban deprimidos, hablando de muerte. Sin embargo, David, que aunque lloró, porque es normal llorar, se sintió angustiado, porque es normal, somos frágiles, pero él no dejó que su fragilidad lo destruyera, sino que él confió y se fortaleció en el poder de su Señor. Amén. Y eso le dio a él la fortaleza interior para, en medio de desesperación, exhibir una firmeza exterior. Hermano, cuando tú y yo nos estamos fortaleciendo en el Señor internamente y exhibimos una firmeza exterior, hermano, eso es testimonio. Es un testimonio para todo aquel que nos rodea. Dice que David dice en Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y dice, y a mí se inclinó y oyó mi clamor y me sacó del pozo de desesperación, ¿verdad? Usted lo ha leído. Y dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice el versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Hermano, tu vida, hermano, como dice la Biblia, es una carta abierta. Y cuando tú y yo reaccionamos en firmeza en medio de pruebas y situaciones difíciles, verán esto muchos y temerán al Señor. El hermano Neco nos compartió hace un tiempo que a raíz de su enfermedad, familiares temieron a Dios y le creyeron a Dios. Y confiaron en el Señor como su Señor y Salvador. Tú no sabes el impacto, hermano, que tu vida y mi vida tiene en la vida de otros. Hermano, otros dependen de nosotros para su firmeza espiritual. Otros dependen de nosotros. Tú no sabes quién. Pero hay gente que se sostiene viendo tu vida. Que se mantienen firmes en el Señor porque tú estás firme. Y tú y yo necesitamos siempre dar un mensaje correcto a la gente diciéndole, no importa lo que pase, mi Señor, mi Dios es poderoso. Y todo saldrá bien. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias, Señor, porque tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces nuestras fragilidades. Tú conoces que somos vasos de barro, que somos fácilmente quebrables, que fácilmente nos quebramos ante situaciones ásperas, fuertes, difíciles, que pueden quebrar nuestro espíritu, nuestro ánimo. Pero, Padre, tú nos has dado un tesoro en vaso de barro, que es tu Santo Espíritu, que mora en nuestros corazones, y Él nos inyecta de esa fe, de esa esperanza. Él renueva en nosotros esa confianza en ti, Señor, de que tú eres poderoso, para obrar en favor nuestro. Padre, ayúdanos cada día como creyentes a estar siendo fortalecidos en nuestro hombre interior, en esa confianza, en esa convicción de que somos frágiles, en ti somos fuertes, porque tú eres fuerte, tú eres poderoso, Señor. Todo ojo cerrado, nadie mirando.